¿Te has preguntado esto? ¿Qué cosa es el ego? ¿Hay alguna forma de gestionarlo? ¿Tenemos cómo darle la vuelta a esta vaina para que no nos haga tanto daño? Si tienes todas estas dudas, vamos a resolverlas en este video. Primero, vamos a entender qué es el ego de la mano de la filosofía oriental y la sabiduría de todos los tiempos. Y luego de eso, discernir, bueno, ¿y qué hacemos con esta vaina? Le damos la vuelta, nos hacemos los locos, hay cómo disolverlo, no hay cómo disolverlo, se llama la disolución, hay cómo liberarnos de esto. El verdadero despertar es darnos cuenta que no somos eso que creemos que somos. Todo eso lo vamos a ver en este video. Pero primero, una acotación. Vamos a abordar el ego desde el punto de vista conciencial / espiritual. Es decir, que no vamos a abordarlo desde el punto de vista de la personalidad. Le hace egótico, egocéntrico, egomaníaco, egoísta. O sea, eso que de alguna manera también está circunscrito al ámbito del yo y la creencia en un yo. No vamos a abordarlo desde ese territorio, vamos a abordarlo desde el punto de vista conciencial. El ego es una idea de mí. Es decir, que el ego es un personaje que has creado acerca de ti mismo. Y este personaje viene con todo el kit. ¿Y cuál es el kit? Sistemas de creencias, memorias psicológicas, miedos, fijaciones emocionales, automatismos, mecanismos de defensa, culpas, resentimientos y un largo etcétera. Eso es lo que los orientales también llaman los velos de la conciencia, es decir, todo eso que creamos acerca, o como una idea acerca de nosotros mismos, son esos velos que se interponen entre nosotros y la realidad y que la distorsionan y nos impiden verla tal cual es. Y esa narrativa viene con la construcción de este personaje. Cuando uno crea un personaje, uno le atribuye características al personaje, le atribuye una historia, le atribuye un pasado, una memoria, una manera de comportarse en el mundo. Entonces, cuando nosotros creamos una idea acerca de nosotros mismos, la idea de generar, de hacer permanecer ese concepto, lo que hace es consolidar ese personaje a través de una narrativa. Y esa narrativa viene pero cargada con es que el personaje debería ser, es que el personaje debería pensar, es que el personaje debería tener, es que el personaje debería lograr, es que tienes, que debes, que es, que es, que es, que es, que... Y a todos esos tiene y esos debes que consolidan ese personaje se le empiezan a asociar pues miedos, culpas, resentimientos, fobias, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate esta imagen de la cebolla, es como si cada vez que le agregamos a ese personaje algo, le metiéramos como una capa más a esa cebollita, ¿vale? Entonces es la historia, lo que ese personaje es, lo que prefiere, lo que no prefiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le pasó o no le pasó. Y todo eso son capitas que le vamos agregando al personaje y que nos distancian de lo que verdaderamente somos. Y la vaina se complica cuando, a pesar de que yo sé más o menos, bueno, ahorita entiendo que he creado un personaje y que este personaje no es real, sino que es una creación de mi mente, a pesar de eso, yo empiezo a funcionar o a desenvolverme en la vida en orden con los parámetros que definí para este personaje. Personaje que no es concreto en tanto tal, sino que es abstracto. Y como es abstracto, no es la realidad tal cual es decir, no es la realidad concreta, asible, sino que es una abstracción que yo proyecto sobre esta realidad y que la distorsiona. Este personaje entonces termina siendo como de mentiras, pero yo lo termino volviendo realidad porque me creo esa película acerca de mí mismo y como me la creo, termino por crearla en la realidad para darme razón en sentido abstracto de la construcción de esta narrativa y este personaje, pero a la vez el problema cuando me doy razón y cuando le doy sentido a ese personaje es que siento la realidad y la empiezo a experimentar no a partir de la realidad como es, sino a través de los velos que ese personaje inserta o proyecta. Como decía Schopenhauer, el mundo es mi representación, le hace mi proyección en el mundo y en las experiencias que estoy viviendo. Entonces ya no vives tú, sino que vive el personaje. Y kabum, nunca me bajo del personaje. Pero haciendo un recap chiquito, el personaje es una creación de tu mente, no es la realidad, es una creación. Y si sigues creyendo en ese personaje y lo sigues creando, sigues viviendo desde esa óptica
y no desde la realidad como es. Ponle atención a esto. Creo que soy esto y no aquello, es decir, he definido el personaje. Y en función de lo que creo, me defino, me delimito, me predetermino, me condiciono, me encierro y me fijo. Y entonces, como me creé toda esta película acerca de mí mismo, como volver loco si no soy como coherente con esa narrativa. Entonces empiezo a crear una realidad, es decir, a generar una especie como de sesgos que crean una realidad que termina por asentar y decir, ah, sí ves, si es así. Si es así como tú crees, si es que tú eres como crees que eres, tal cual, no hay equívoco. Y empiezo a creerme esa película por completo y a seguirla replicando. ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Está todo bien? Yo me cuento una película, me la creo y me la sigo contando y papá. El problema es que muchas cosas que están dentro de esa narrativa son las cosas que terminan por hacernos daño. Porque lo que me repito, lo repito. Entonces, si yo creo que soy tímido, voy a crear la realidad de un tímido. Si yo creo que no puedo, voy a crear la realidad de una persona que no puede. Si yo creo que el mundo es malo, voy a crear la realidad de un mundo malo. Porque yo estoy, digamos, generando esta serie de velos, que en realidad no son velos que vienen de allá para acá, sino de aquí para allá, de aquí hacia la realidad, que terminan por ser proyecciones de esos contenidos de mis sistemas de creencias y mi idea de mí mismo y mi idea del mundo y mi idea de todo, y yo ya no veo la realidad como es. La veo a partir de estos velos que he puesto entre la verdad y yo. Ese yo que no es real. Y te leo un pedacito más de una charla que escribí sobre este tema. La idea de mí, resultado de experiencias, sistemas de creencias, memorias, etc., me predetermina impidiéndome ser libre de esa idea, reproduciendo justamente aquello a lo que más temo. Porque a mí, porque me haces esto, es que a mí esto me gusta o esto no me gusta, es que yo prefiero esto, no prefiero esto, es que siempre me pasan las mismas vainas, porque siempre es así para mí, es que yo siempre estoy en este lugar, es que yo nunca puedo hacer esto, A, B, C, D, E, F, G, es que el mundo es de esta forma y no de esta otra forma, es que debería ser así. Porque siempre elijo el mismo tipo de pareja, porque siempre elijo el mismo tipo de trabajo, porque siempre termino en las mismas situaciones. ¿Por qué? Pero ojo que eres tú quien ha creado esa idea que te tiene encerrado, condicionado y predeterminado, y a partir de lo cual creas toda tu realidad. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues que si tú creaste esa idea, puedes dejar de crearla, puedes dejar de alimentarla. Porque el que existe eres tú, no tu idea de ti. Porque el que existe es el mundo, no tu idea del mundo. Si tu idea de ti o del mundo te hace daño, cambia de idea y cambias tú y cambia tu mundo. Pam, pam. Y dice el Buda, tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Es decir, que si cambias tus pensamientos, cambia tu vida. Si cambias tus ideas, cambia tu mundo. Y el mismo Buda decía una vaina increíble, y es en las 4 nobles verdades, la causa del sufrimiento es la ignorancia / la confusión. Hay otras dos que son el deseo y el apego, pero que derivan de la primera, que es la confusión y la ignorancia. ¿Y cuál es esa ignorancia? Que yo ignoro que no soy mi idea de mí. Es decir, que no soy ese yo que he construido, que sostengo en el tiempo de una manera permanente. Yo no soy eso. Y ahí el Buda conecta mucho con este conócete a ti mismo. Cuando tú te conoces a ti mismo, del oráculo de Delfos, te das cuenta que tú no eres esa narrativa, ese personaje, esas capas, ¿no? Esas capa, ideas, narrativa, personaje. Tú no eres nada de esto. Lo haces a un lado y regresas a tu esencia, a tu verdadero ser, que no tiene todas estas capas de condicionamiento, todos estos sesgos y todo ese sufrimiento que vienen de la mano con todas esas capas. Y finalmente te dejo una perla del Buda. Cuando el Buda decía que una de las causas del sufrimiento es la ignorancia, el deseo y el apego, yo le hago una vueltica a esto y te digo, separa apego
Estamos hablando del ego. Separa apego. La palabra apego ya sabemos qué significa. Ahora separa A-P-ego. Es estar apegado o fijado en tu idea de ti mismo, lo que genera el sufrimiento. Y ya entendí, todo bien, pero ¿cómo me libero de esta vaina? O sea, ¿cómo el nirvana, liberación? Adivinen, ¿es de liberación de qué? Liberación del yo. De la idea de un yo permanente que no es interdependiente. Entonces hay 3 conceptos en la filosofía oriental claves en función de esa liberación, que es la liberación del yo, y cuando me libero del yo, me libero del sufrimiento. ¿Y cuáles son esos 3 conceptos? La impermanencia, la interdependencia y la ayoidad, que es el A, que sería un sin yo, yoidad, que sería el yo consolidado, esa idea de mí. Entonces vamos con la 1, la impermanencia. La impermanencia básicamente dice que todo está en constante cambio. Heráclito decía, nadie entra en el mismo río 2 veces porque no es ni el mismo río ni la misma persona la que entra una vez y la siguiente vez. Lo que quiere decir que todo está en constante cambio. Si todo está en constante cambio, no puede haber una idea permanente de mí mismo. Si yo digo yo soy tímido, esa idea de ser tímido es permanente en el tiempo. Si yo digo yo soy, no sé, disperso, esa idea disperso yo estoy haciendo que sea permanente en el tiempo, lo cual viene siendo un contrasentido con la realidad misma, porque si la realidad está en constante cambio, no puedo yo ser permanente en una realidad impermanente. Lo único permanente termina siendo mi idea de mí mismo, que yo trato de fijar a la fuerza, y por eso me genera el sufrimiento, en una realidad completamente impermanente. Y ahí está una de las claves. Si todo está en constante cambio, yo no me puedo fijar a una idea permanente de mí mismo. Pam, pam. El segundo punto, la interdependencia. Esto es una idea muy linda porque ninguna cosa es separada de todas las otras. Yo ahorita no estoy separado del café que me estoy tomando, no estoy separado del aire que estoy respirando, no estoy separado de la ropa que tengo puesta, no estoy separado de mis órganos, de sus funciones internas, no estoy separado del sol, no estoy separado de nada. Todo está, y este concepto de Thich Nhat Hanh me encanta, la verbalización, todo está intersiendo, es decir, siendo entre todas las cosas que se suman para generar, por decirlo de alguna manera, un fenómeno, un algo que se materializa. Y si todas esas condiciones son impermanentes y están en constante cambio y manejan esta idea de interdependencia, es decir, generan fenómenos en su correlación porque están intersiendo y siempre están cambiando, no puede haber algo que sea independiente de todas estas condiciones que están intersiendo y no puede haber algo que sea permanente. Porque si cambia una condición y cambia otra, cambia el ser que está intersiendo. Es decir, todo lo que está siendo está intersiendo porque no está separado de todo lo demás y todo lo demás es impermanente, es decir, todo está en constante cambio, es decir, todas las condiciones cambian, luego ese tú no puede ser permanente y no puede estar fijo, es decir, no puede permanecer como ese personaje en el tiempo sin moverse, sino que tiene que estar cambiando, ¿vale? Es decir, date la oportunidad de no quedarte estancado en esa idea de vos mismo. Y si además todo está en constante cambio, como venía diciendo, todas las condiciones cambian, por lo que el yo no puede ser el mismo siempre. Y si bien esto suena chino, todo es uno, y aquí es una de las ideas lindas de Oriente y de todos los místicos. Todo es uno porque todo está intersiendo como una sola cosa. Y si no te lo crees, deja de respirar a ver cómo te va. Y 3, lo de la ayoidad, ayoidad. Si no existe un yo permanente y todo es interdependiente, luego no puede haber un yo que se sostenga en el tiempo. Esa idea de ti no es real. Este es el punto. Porque toda la realidad está siendo impermanente, en constante cambio, y es interdependiente, es decir, todas las condiciones están intersiendo y están cambiando, y no puede haber una idea de ti que permanezca. Es decir, no hay un yo. Es decir, no hay un ego. Y ¡pum! Te liberas de esa vaina. A menos que su merced
lo materialice, que es lo que hacemos todos, lo materialice a través de esa narrativa, de esos sistemas de creencias, de esos miedos, de esa historia de, es que a mí me hicieron, es que a mí me pasó, es que yo siempre, es que yo debería, es que yo tengo que, a menos que toda esa narrativa uno la proyecte en la realidad, a menos que haga eso y lo materialice, el yo no existe. Entonces el yo, ¿dónde existe? En tu cabeza, y en lo que tu cabeza proyecta, de vuelta a los velos, quiero que esta figura se acuerden todo el tiempo, como decía Schopenhauer, el mundo es tu representación, es tu proyección. O sea, yo no percibo el mundo, sino que percibo algo, pero realmente lo estoy percibiendo a través de todos esos velos que yo he creado con base en mis ideas de mí mismo y de la realidad. Y esa es la gran enseñanza del budismo, de Oriente, de los grandes maestros de todos los tiempos. Porque solo te voy a hacer un preview, o sea, una nota de pie de página, preview, adelanto, lo que sea. Si no existe un yo, ¿quién se ofende? Si no existe un yo, ¿quién se frustra? Si no existe un yo, ¿quién no logra sus sueños? Si no existe una narrativa, si no existen unos sistemas de creencias, si no existen esos condicionantes, ¿quién sufre porque todo eso no se realice? Y ahí el juicio marcha. El juicio de valor marcha. Ahí la autocrítica, ¿a quién critico si no hay un yo? Es una pinche genialidad. Porque la liberación del ego, / el yo, / mi idea de mí mismo, es el nirvana. Y el despertar es abrir los ojos y darme cuenta que yo no soy ese yo que he creado. Que ese yo solo existe en mi cabeza y en mi película mental y en la memoria psicológica que finalmente se conecta con esa película que yo proyecto sobre la realidad y que no me deja ser libre. Porque tú no eres el cuento que te cuentas acerca de ti mismo. No. Porque por tratar de fijar y sostener ese personaje permanente en una realidad impermanente e interdependiente, el que sufre es uno mismo. Porque ese cuento que nos contamos lo proyectamos y ahí están todos los juicios, ahí está todo el sufrimiento, ahí está todos los esques, los debería, los tengo que, etcétera, etcétera. Y toda esa maraña que yo proyecto sobre la realidad y que termino por creerme y crearla, ¿vale? Creo que es lo mismo, lo dije lo mismo, pero no importa. O sea, creerme y crearla, ¿vale? Es la realidad que me genera sufrimiento. No la realidad en tanto tal, ojo, la realidad que yo estoy proyectando. Y te lanzo una más. Todas mis ideas acerca de la realidad las he construido a partir del lenguaje, ¿vale? Y el lenguaje es una abstracción de la realidad, porque la flor no es la palabra flor, la palabra fuego no quema, la palabra comida no alimenta, son abstracciones de la realidad. Para entendernos, o sea, para entre nosotros, para conversar, para lo que sea, para entender esto que es y lo que va, en fin, pero no son la realidad en tanto tal, ¿vale? Entonces no son reales. Y así como la palabra fuego no quema y la palabra comida no alimenta, tú no eres las ideas que creas y te crees acerca de ti mismo. Tú eres esto. Esto eres. No la narrativa, no la memoria psicológica, no el cuento que te cuentas. Entonces, el yo desaparece cuando el relato que lo crea evidencia su irrealidad, cuando dejamos de contarnos ese cuento y de vivir y sufrir por una ficción. El ego es un pinche fantasma, pero cómo asusta, ¿sí o qué? Esa idea de mí, cómo asusta. Y voy a volver al ejemplo que he venido trabajando, que podría trabajarlo con yo soy tímido, yo soy perfeccionista, yo soy disperso, yo soy lo que se te ocurra, que tengas ahorita en la cabeza, que te dices a ti mismo, pero yo voy a mantener la idea de yo soy tímido, porque el tímido al final tiene una serie como de impedimentos que no le permiten hacer
las cosas que quisiera hacer en la realidad, que es acercarse a los otros. Y si entendemos además una notica de pie de página, que la felicidad tiene que ver con el relacionamiento y que ya hay estudios enormes sobre este tema, aparte de que ya lo han dicho todos los maestros de todos los tiempos, pues hablemos de los tímidos que no se pueden conectar con los otros y que por eso podría afectar a su felicidad o su sentirse a gusto consigo mismo, ¿vale? Entonces, yo creo que yo soy tímido, pam, pam, y creo la realidad de un tímido. ¿Y cómo funciona esta vaina? Pues como yo creo que soy tímido, yo creo a la vez que no puedo, creo la idea de que no puedo acercarme a las personas que no conozco. Entonces, yo voy a un restaurante, un bar, lo que sea, y quiero acercarme a alguien, pero como yo soy tímido, porque he creado esa idea acerca de mí, pues yo no me acerco a esas personas, ¿vale? Y me quedo sentadito, quietico en una esquinita, regañadito, y no hago nada en contra de la idea que yo he creado acerca de mí mismo. Es decir, estoy encerradito en ese asientico, ¿vale? Encerradito en las capitas de la cebollita, encerradito en ese asientico, limitado y fijado en ese asientico de mi creencia de yo soy tímido. Pues, y como no me acerco a la otra persona y me frustro, digo, es que yo que soy tímido, yo quisiera, pero no puedo, entonces mi cabecita empieza a reforzar la idea que yo ya había creado, la idea de soy tímido. ¿Viste que yo te dije? Es que tú eres tímido y por eso no puedes hacer esto, no puedes hacer A, B, C, D, E. Y por eso vas a ser un eterno frustrado. Y por eso es que no conoces gente. Y por eso es que estás solo. Pero volvamos al punto de partida. Yo creé la idea de, ¿me entiendes? Creé esa narrativa permanente e independiente de los factores concomitantes. Una idea que consolida un yo, que me genera sufrimiento porque yo sí quisiera hablar con esa otra persona. Pero no puedo, no porque no pueda fácticamente, sino porque he creado una idea que me lo impide. Y si por ahí digo, ya, vamos a aventurarnos, me voy a echar al río, pues al lago, ya me fui, salté. ¿Sí o qué? Si yo llego y hago esto, me voy y por ahí la persona me mira feo porque yo voy muerto el miedo, porque yo soy tímido, ¿vale? Entonces voy muerto el miedo. La persona me mira como, ay, mira, ¿sabes qué? No, gracias. ¿Viste? Yo te dije, el ego, ¿no? Yo te dije que tú no eres de las personas que habla con otros. Usted vaya que esté en esa esquinita sufriendo solito, pero no se me ponga a hacer experimentos porque usted no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque usted es tímido. Entonces yo me creo toda esta idea que crea mi realidad y que sigue reforzándola como si fuera un círculo vicioso. Porque como yo creo que soy tímido, aun cuando me aventuro a hacerlo, por ahí me va mal y sobredimensiono esto porque por ahí la chica a la que le hablé simplemente tiene un problema en su vida y quiere estar con su amiga solita y no tiene nada que ver conmigo, no tiene que ver con que me está rechazando a mí, ¿vale? Pero yo, como ya tengo la película, digo, ¿sí ve? El ego no. ¿Sí ve? Yo tenía razón. Usted tímido es tímido, se queda tímido, se muere. Pero yo me voy a mi casa con esa frustración, con ese sufrimiento porque yo no quiero ser tímido. Me gustaría darme la oportunidad de conectar con otras personas que no conozco. Solo que estoy encerrado en el personaje que he creado acerca de mí mismo. En ese ego, en ese yo, en esa idea de mí. Despertar es darse cuenta de que toda esa película que nos contamos acerca de nosotros mismos, esa película de miedo, de dolor, de drama, de imposibilidades, no es real más que en nuestra mente. Y por eso el Buda decía, la mente es los pensamientos, la mente es el sufrimiento. ¿Y qué hacemos? Bueno, aquí te lo voy a sintetizar, pero lo vamos a explorar un poquito más. Y este básicamente es el resultado de un montón de años de trabajo, de meditación, de reflexión sobre este tema. Y te lo voy a soltar así. Con el ego hay que dejar de creer en él, dejar de crear las creencias que lo crean. Así simple y llanamente dejas de crearlo. Te lo voy a poner en la frase que apunté en algún punto para mí. Dejar de creer en el yo, dejar de crearlo a partir de nuestras creencias, es despertar a la vida luego de la larga pesadilla del sí mismo.
porque toda creencia crea al yo. Lo que creo de mí, lo que creo que debería ser, hacer, pensar, lograr en la vida, lo que creo que está bien, lo que creo que está mal, lo que creo que es el éxito, lo que creo que es el fracaso, lo que creo que necesito, lo que creo que me gusta y lo que no, lo que creo que deseo, lo que creo que me hará feliz, lo que creo de la sociedad, del mundo, de la gente. Todo lo que creo crea. El sistema de creencias que crea al yo. Todo lo que creo crea los velos que se interponen entre la realidad y yo y la matizan de tal forma que se crea el sufrimiento. Entonces, todo lo que creo crea al yo. Y para dejar de crear ese sistema de creencias limitantes, fijaciones, automatismos, debo dejar de crear las creencias que crean al yo. Y ese es el vacío del que habla el budismo, el vaciarse de esa idea de sí, es decir, vaciarse del ego, darse cuenta que eso que creo acerca de mí mismo no tiene una entidad, es decir, no tiene un ente en tanto tal, sino simplemente es una abstracción, no es concreto, no tiene realidad. Me libero de esa vaina, literal, el nirvana, me libero de esa idea y me libero de esos sistemas de creencias. Y a eso apunta el vacío del Zen, el vacío del budismo, también apunta el Tao cuando dice el Tao que puede ser nombrado no es el Tao verdadero, que es la primera frase que está en el Tao Te Ching de Lao Tse, y también Krishnamurti en la primera y última libertad. O sea, ¿cuál es verdaderamente la clave de la liberación? La a-yoidad. El yo no es, el yo no existe. El yo es una creencia que creas, es una idea de ti mismo que te limita y te encierra en todas esas capas de cebollita que no te dejan ser libre. Y te lo completo con una frase de Dogen Zenji, no sé cómo se pronunciará. Pero bueno, este güey escribió, este güey es un gran maestro en el Zen, digamos, en todo el tema del budismo Zen. Él escribió un libro, de esos libros capitales dentro del budismo Zen, que se llama el Shobogenzo. Y en el Shobogenzo él tiene la siguiente frase: conocer el camino del despertar es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Y olvidarse de sí mismo es quedar iluminado por todas las cosas. Ojo, el puente que hay entre este conocerse a sí mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Lo mismo que está en el oráculo de Delfos. O sea, creo que toda la sabiduría de todos los tiempos gira en torno a ese gran descubrimiento. Y ese es el verdadero despertar, es el verdadero nirvana, es la verdadera liberación. Dejo atrás esa causa de la ignorancia, es decir, la disuelvo. Ignoro que no soy eso que creo que soy, esa idea que he creado en torno de mí. Me doy cuenta que yo esa vaina no soy y me libero de todas esas capas, de todos esos velos, chuchu capas, y regreso a mi esencia, a mi verdadero ser. Y veámoslo así, porque si no hay un yo permanente, a quien le insultan, quien se decepciona, quien fracasa, quien es exitoso, quien triunfa, quien es ese que siempre es el mismo tímido, el mismo perfeccionista, quien es ese que es el mismo irascible, quien es ese que es el mismo, o sea, quién es ese que sostiene ese relato en el tiempo si no existe ese yo. Es decir, sin un yo idea, el sufrimiento deja de existir, porque no hay nada que lo sostenga de manera permanente en el tiempo. Solo entonces la vida es y existe. Y aquí voy a cerrar con una frase que cita Emilio Carrillo sobre un místico sufí que se llama Al-Halal, que dice: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando dejo de ser yo. Bueno, y eso es todo lo que he aprendido en todos estos años acerca del ego, en mi trabajo meditativo, ahí en ese cojincito, y también a través de un montón de lecturas de grandes maestros y de todo un proceso reflexivo. Espero que te ayude para entender de qué va esta cosa y cómo es clave en toda la sabiduría de todos los tiempos y todos los grandes maestros, es clave darse cuenta de esto y salir de esa ignorancia que es la causa del sufrimiento, ignorancia y o confusión que es la causa del sufrimiento.
Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte al canal. Hay muchos más videos de desarrollo personal, despertar de conciencia, gestión emocional, sobre meditación. Hay un curso completo sobre cómo meditar, que esta vaina sí que transforma la vida. Entonces nada, te invito a suscribirte al canal. Déjame tu like, comenta, comparte y nos vemos en un siguiente video.